Bueno, vamos a meternos en faena, porque lo que tenemos hoy sobre la mesa es un buen lío. Sí, es un tema denso, la verdad. Tenemos un conjunto de documentos legales que describen una denuncia penal por estafa. Pero a ver, que nadie piense en la típica estafa. Esto es otra escala. Una escala completamente diferente. La acusación apunta nada menos que al corazón de nuestro sistema económico global. Y a toda la clase política que lo sostiene. Exacto. Es un planteamiento que le da la vuelta a todo. La tesis central, la idea que defienden en estos documentos, es que se está engañando deliberadamente a toda la sociedad. Un engaño deliberado. ¿Sí? Dicen que el engaño es omitir una verdad física fundamental en todos los modelos económicos. ¿Y cuál es esa verdad? Pues que los recursos del planeta son finitos. Y argumentan que esa omisión encaja perfectamente en la definición legal de estafa del Código Penal. Espera. O sea, inducir a error a otros para obtener un provecho ilícito con perjuicio ajeno. ¿Esa es la definición? A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud. No están diciendo que el modelo económico es ineficiente o injusto. Están argumentando que según la ley es un delito, una estafa. Es un salto conceptual brutal, sí. Nuestra misión hoy es intentar desgranar estos hilos, entender cómo construyen una acusación tan audaz, pieza por pieza. Vamos a tirar del hilo de sus argumentos y a ver qué implicaciones tendría todo esto. Y es un camino, fíjate, lleno de giros sorprendentes. Conecta la deuda mundial, que parece una cifra abstracta, con el futuro de Internet, algo que usamos cada día, e incluso con nuestros sistemas de pensiones. Es una locura. Es una investigación sobre los cimientos de nuestra civilización, pero planteada como un caso criminal. Pues empecemos por el principio de cualquier caso. ¿Quiénes son los acusados? Porque aquí no se habla de una persona o de una empresa. No. Y eso es lo primero que choca. La denuncia no va contra un individuo. Entonces, Va contra un colectivo de más de 100.000 economistas. los que están supuestamente certificados. 100.000. Sí. El razonamiento es que, si la economía es la ciencia que gestiona los recursos escasos y sus profesionales ignoran la escasez más fundamental de todas, ¿La de los recursos físicos del planeta? exacto, pues entonces no están cumpliendo con su deber. Están, según la denuncia, manteniendo el engaño. Entiendo el argumento, pero acusar a 100.000 profesionales de un engaño deliberado suena un poco a teoría de la conspiración, ¿no? Bueno, lo interesante es que no argumentan que haya una conspiración activa, un acuerdo en una sala oscura. Ah, vale. El engaño del que hablan es más bien una omisión sistémica. Es algo que no se dice, un pilar que se ignora en la formación y en la práctica económica. O sea, que no es que se pongan de acuerdo, es que el propio sistema funciona así. Eso es. La denuncia pide algo muy concreto, que estos profesionales, bajo la gravedad de juramento, reconozcan esta realidad física para detener lo que califican como un perjuicio generalizado. Y de hecho esta es una ampliación de una denuncia que ya se había hecho antes, ¿no? Sí, la denuncia inicial fue rechazada, y esto indica la insistencia de los denunciantes en que el sistema judicial no puede seguir mirando para otro lado. Vale, la acusación es por omisión, por no contar toda la verdad sobre los límites del sistema. Y es aquí donde el argumento se vuelve, bueno, casi de película. Totalmente. Para demostrar el engaño, la denuncia presenta 5 hipótesis, 5 bombas informativas. La primera tiene que ver con algo que oímos todos los días: la deuda mundial. Sí, la presentan como la prueba matemática del fraude. ¿Por qué? Hablan de una deuda global que supera los 324 billones de dólares. Y el argumento es muy simple. Esa cifra es matemáticamente impagable. ¿Impagable? No porque no haya voluntad, es que no existen los recursos físicos en el planeta para generar la riqueza necesaria para saldarla. Es que es una cifra tan astronómica que es difícil de visualizar. ¿Dan algún ejemplo concreto? Sí, y es muy potente. Calculan que se necesitarían casi 126 años de toda la producción mundial de petróleo actual, 126 años. dedicando cada barril solo a pagar deuda, para cubrir esa cifra. Uf, Por lo tanto, concluyen que todo el sistema financiero global se basa en una promesa que es físicamente imposible de cumplir. respaldada por recursos que no existen. Exacto. Es, según ellos, la definición de un artificio para mantener el sistema a flote. O sea, que el primer pilar de la estafa es una deuda impagable.
Pero el segundo argumento que presentan nos toca mucho más de cerca. Dicen que Internet tiene fecha de caducidad. Sí, ¿Cómo conectan la escasez de recursos con algo que parece tan inmaterial como la red? pues yendo a su base física, la infraestructura de Internet, servidores, cables, satélites, nuestros propios móviles, Todo lo físico, claro. todo eso depende masivamente de recursos no renovables. Hablamos de silicio para los chips, cobre para el cableado, litio y cobalto para las baterías, y una serie de tierras raras como el neodimio. Y las reservas de todo eso son finitas. Son finitas. Y no es solo que se acaben. A medida que las minas son menos accesibles, se necesita más energía para obtener la misma cantidad de material. Es un círculo vicioso. Exactamente. La denuncia plantea que, dadas las proyecciones, un colapso parcial o total de la infraestructura de Internet en un plazo de 25 a 50 años no es una fantasía. Es una posibilidad física real. Y el supuesto engaño es vender la idea de un mundo digital infinito y en perpetua expansión sin advertir de su fragilidad material. Esto nos lleva a una pregunta que también plantean ellos. ¿Qué es el dinero realmente? Si no está respaldado por recursos y las promesas que hacemos con él son impagables. Ahí es donde introducen su tercera hipótesis. Proponen que, además de los 3 criterios clásicos del dinero, Medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor, ¿correcto? Pues que se necesita un cuarto, la emisión de valor. Critican que la legalidad actual permita la creación de valor de la nada a través de criptomonedas, criptoactivos o las futuras monedas digitales de los bancos centrales, las CBDCs, sin un respaldo real. sin un respaldo en recursos, energía o trabajo. Entonces, según este argumento, crear valor de la nada no es innovación financiera, es... Sofisticar la estafa. Legalizarla, de hecho. Ese es el término que usan, ¿no? Legalizar la estafa. Exactamente. Argumentan que permitir que cualquier entidad emita estos activos digitales sin respaldo es, en la práctica, legalizar la capacidad de crear riqueza ficticia Lo que diluye el valor para todos los demás. y perpetúa el engaño de un crecimiento infinito. Paremos un segundo. Llevamos ya 3 hipótesis y son demoledoras. Una deuda global impagable, un Internet con fecha de caducidad y la propia naturaleza del dinero puesta en duda. Es abrumador, sí, pero es que la cosa no acaba ahí. La siguiente diana son los sistemas de pensiones. Y aquí usan una comparación durísima. Los describen casi como esquemas piramidales. Sí, la comparación es muy dura. Llamar esquema piramidal a los sistemas de pensiones públicos es muy grave. ¿En qué se basan? Se basan en la misma lógica. La dependencia del crecimiento infinito en un planeta finito. Claro, Un sistema de pensiones de reparto necesita que las futuras generaciones de trabajadores sean más numerosas o más productivas para pagar las pensiones de los jubilados. requiere un crecimiento demográfico y económico constante. Pero argumentan que, en un escenario de recursos decrecientes, ese crecimiento perpetuo es una imposibilidad física. Por tanto, las promesas hechas a los futuros pensionistas, No se podrán cumplir. esa es su conclusión. Vale, y si todo esto falla, siempre nos queda la tecnología, ¿no? La típica solución de, bueno, ya inventaremos algo. La denuncia también se adelanta a esa objeción. Sí, lo hace con la quinta y última hipótesis que llaman la paradoja de la transmutación. ¿La qué? La paradoja de la transmutación. Analizan la idea, casi de alquimia moderna, de transmutar elementos químicos para crear los recursos que nos faltan. Suena a ciencia ficción. Sobre el papel, es tecnológicamente posible. El problema, la paradoja, es que estos procesos consumirían cantidades ingentes de energía y de otros recursos no renovables, como el mercurio. O sea que la solución mágica de la alquimia también choca contra el muro de las leyes de la física. Intentar crear recursos consumiría más recursos de los que genera. Y el engaño, según ellos, es no contarnos esta parte de la historia, vendernos la tecnología como una solución mágica sin explicar sus costes y sus límites. Exacto. Es la idea de que la solución forma parte del mismo problema, un círculo vicioso que no se expone al debate público. Pero la denuncia no se detiene en los economistas y los políticos. Da un paso más allá, un paso muy peligroso, y apunta directamente al sistema judicial. Así es. Acusa directamente a la rama judicial, incluyendo a la Fiscalía, de prevaricato por omisión, ¿Y qué significa eso, para que nos entendamos? que los acusan de mirar para otro lado a propósito. Básicamente, sí.
Es un término legal que se refiere a cuando un funcionario público, a sabiendas, no cumple con sus obligaciones. Ya. El argumento es que al retardar, omitir o denegar la investigación de estas denuncias, el sistema judicial deja de cumplir su función. Se convierte en cómplice, de facto. Eso es, cómplice del presunto delito. Y lo conectan con cifras muy duras sobre el sistema. Sí, mencionan una impunidad general que, según las fuentes que aportan, supera el 95%, y vinculan esta inacción judicial con la vulneración de derechos constitucionales. Es un ataque a toda la cadena de responsabilidad. De hecho, señalan que a raíz de estos bloqueos han tenido que presentar una demanda de inconstitucionalidad. Y en este punto proponen una herramienta que suena a ciencia ficción, pero que es clave en su argumento. Una especie de simulador. Eso es. Critican la renuencia a crear lo que denominan un simulador de recursos sociales, estatales y no renovables. La idea es tener una herramienta que permita cuantificar las promesas políticas, ¿no? Exacto. Si un candidato promete construir 1 millón de viviendas, el simulador podría calcular cuántos recursos se necesitarían y si el país dispone de ellos. Claro, para que no nos vendan humo. La ausencia de una herramienta así, argumentan, es lo que facilita que se siga engañando a la población con promesas irrealizables. Oye, en todos estos documentos hay una idea que lo une todo como un hilo conductor, un concepto que repiten mucho. ¿Mm? El llamado Derecho Humano 27. Correcto. Es el derecho a participar y disfrutar del progreso científico y sus beneficios. Lo usan como pilar de toda su argumentación. ¿De qué manera? Sostienen que al ignorar estas 5 hipótesis, que están basadas en datos físicos y científicos, se está violando este derecho fundamental. Porque las instituciones, al no evaluar rigurosamente estas propuestas, impiden que la sociedad se beneficie de un conocimiento que ellos consideran crucial. Crucial para su supervivencia, según dicen. Y es curioso cómo usan la propia tecnología para defender este punto. Sí, eso es muy interesante. Mencionan explícitamente que todos los documentos, videos y pruebas están disponibles en plataformas como Google Docs y Notebook LM. Es como si dijeran, la herramienta para ejercer este derecho ya existe y es accesible. Úsenla. Totalmente. Presentan estas herramientas digitales como la materialización de ese derecho a la ciencia. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, tenemos una denuncia que busca redefinir la estafa. Sí, No como un engaño de una persona a otra por dinero, sino como un engaño sistémico a toda la sociedad sobre la viabilidad de nuestro modelo de civilización, y para ello utiliza las propias herramientas del Código Penal para poner en jaque los fundamentos de la teoría económica moderna. lo que resulta más provocador es que sitúa la responsabilidad en una cadena, no solo en los políticos. No solo en ellos. También en quienes tienen el deber de validar el conocimiento, los economistas, y en quienes deben impartir justicia, el sistema judicial. Lo que describen es una cadena de omisiones y silencios cómplices que permite que la maquinaria siga funcionando. A pesar de las señales de alarma, sí. En última instancia, lo que parece buscar esta denuncia, más allá de una condena, es forzar un debate público que esté basado en la ciencia, en los datos. En la cuantificación. Un debate sobre los límites, justo en el momento en que las consecuencias del agotamiento de recursos ya no son teóricas. Empiezan a ser dolorosamente visibles. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para darle vueltas. Si un modelo económico, para poder funcionar y sostener sus promesas, necesita por definición ignorar las leyes de la física y los límites de un planeta finito, ¿en qué punto exacto deja de ser una teoría científica y se convierte, como argumentan estos documentos, en un artificio?